Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que me sugirió un visitante del canal que me lo sugirió en un comentario al pie de los videos en YouTube. Me hizo ver que en una fecha de este mes cayó la ciudad de Constantinopla en manos de los turcos y que por qué no hacía un programa sobre eso. Y me pareció una excelente idea. Es un tema que siempre me ha interesado, no solo la caída, sino que en general la historia del Imperio Bizantino, como se lo llama ahora, pero que para los contemporáneos era la continuación del Imperio Romano, y de en cierta forma lo era. Y es por lo tanto una historia mucho más larga que la caída, pero me voy a centrar básicamente en eso, y les voy a mostrar algunos libros, algunos de ellos ya se los he mostrado, otros no, relativos a tanto el episodio mismo de la caída como lo que llevó a que existiera esta división entre lo que se llama el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, o las dos partes del Imperio Romano. Voy a ser breve en eso. Pero antes de entrar en esta materia, con mucho gusto quiero decirles que está disponible en las librerías, supongo, no sé en cuántas y en cuáles, este libro del teniente coronel de carabineros retirado Claudio Crespo. Este libro, Honor y Traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Ya es hora, y ya está empezando esto a ocurrir, de que el país, de que por lo menos alguien, algunos en el país se peguen el alcachofazo de que lo que ocurrió en el año 19 y siguiente no fue una heroica y épica sublevación de doña Juanita, que a los 98 años salió a las calles a reclamar por su derecho, sino que fue una insurrección violenta y organizada a lo largo de meses, como yo he descrito en mi libro Insurrección, que publiqué hace ya un buen tiempo. Y entiendo que se va a tratar de hacer una película sobre un aspecto de esta cuestión, lo que se vivió en los alrededores de la Plaza Baquedano. Y este libro y otros que seguramente vienen en camino, más los míos, por supuesto, yo creo que sirven para ir ya formando un cuadro de lo que realmente siempre fue para mí una insurrección. Y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que eso es lo que fue. Todo el mundo menos los lerdos de entendimiento, por supuesto, que siguen canturreando la canción del estallido social. Así es que Honor y Traición del teniente coronel retirado de Carabineros, don Claudio Crespo. Con mucho gusto lo presento. Y ahora voy a entrar en materia. El día 29 de mayo, por eso que me recordaron que tenía que conmemorar esta cuestión. El 29 de mayo de 1453 cayó la última reliquia, el último hálito del Imperio Romano. Cayó la ciudad de Constantinopla en manos de los turcos, del sultán turco. Es una historia apasionante, la caída misma, la última batalla, tiene rasgos incluso que parecen de película. Pero antes de entrar a esa parte y contarles más o menos los momentos finales, los días, los meses previos, cómo se prepararon las partes para esa batalla final que iba a ser decisiva, lo pongo en antecedentes de cómo llegó a formarse este imperio oriental que nosotros llamamos imperio bizantino, que los historiadores lo han categorizado como Constantinopla, pero que para los contemporáneos era simplemente Roma, era una parte de Roma, del imperio romano, que estaba cuya ciudad principal era Constantinopla. Breve. En el año 395 después de Cristo, murió el emperador Teodosio, que era el emperador de todo el imperio romano. Pero ya se había producido, por un proceso lento y acumulativo, una distancia entre la zona oriental del Mediterráneo, lo que ahora llamamos los Balcanes, el Asia Menor, que ahora es Turquía, todas esas zonas orientales del Imperio Romano y la parte occidental, por razones económicas, culturales e incluso de lenguaje. El lenguaje que más predominaba en el curso del intercambio de la gente común y corriente y en otros niveles también, en la parte oriental era el griego y en Occidente era el latín.
Se había ido produciendo una separación de facto, una separación que tenía a su vez otras causas también. El imperio era muy grande. En distintos momentos, mucho antes de la caída de Constantinopla, mucho antes de todo esto, 1000 años antes, en algunos momentos el emperador de Roma había en un grado u otro delegado su autoridad a alguien para que se hiciera cargo de las zonas más alejadas de Roma, Oriente. Y era una necesidad por las dificultades de las comunicaciones. Si ocurría una emergencia militar, una invasión bárbara en una región de Oriente, las noticias llegaban al centro del imperio con atraso, con mucho atraso, incluso haciendo uso de las vías romanas, del sistema de correo que había organizado Roma, o de comunicaciones, con postas por distintos lados, donde los mensajeros cambiaban caballos. Aún así tomaba días, y luego movilizar un ejército tomaba semanas, porque la velocidad de avance de ese ejército era caminando. En un momento dado, cuando el ejército romano empezó a consistir en forma más creciente en la caballería, tomaba menos tiempo, pero igual era una cosa de muchos días, era engorroso. Entonces, por razones prácticas, en distintos momentos ya había una cierta delegación, una cierta partición de facto del imperio. Luego, en otro momento, más avanzado el tiempo, cuando ascendió como emperador Diocleciano a finales del siglo III después de Cristo, estoy hablando del año 280, por ahí, 280 y tanto, no me acuerdo bien la fecha, Diocleciano, incluso trató de dar una forma sistemática a esto y generó una cosa que se llamó la tetrarquía. Dividió el imperio en 4 partes, administrativamente hablando, no como entidad jurídica global, seguía siendo el imperio romano, pero dividió esto para su administración práctica en 4 partes. Cada una de esas partes tenía su propio Augusto, el emperador propiamente tal, y un César, que era el segundo a mando y que lo iba a suceder cuando se muriera o lo que fuera el Augusto. Entonces habían 4 cortes, cada una con su ejército, con su organización. Una vez más nacido esto de la necesidad de manejar una extensión geográfica tan vasta. Después en otros momentos todo volvía a unificarse, como pasó con Constantino, y así. Pero el tema de cómo administrar una entidad geográfica, social, cultural, económica tan grande estaba siempre presente y llevaba distintas formas de delegación de autoridad. Ya fuese como la tetrarquía, que fracasó, no duró mucho, de Diocleciano, o como cuando ya, y volvemos a Teodosio, en el año 395 muere, y a sus 2 hijos, que eran cabros chicos, Honorio y Arcadio, o formalmente le da a cada uno de ellos la dirección, el gobierno, el manejo, la gestión de una parte del imperio, Oriente y Occidente. Arcadio se hace cargo del imperio de Oriente, llamémoslo nosotros así, ellos no hablaban de esa manera, y Honorio el imperio de Occidente. Estamos hablando finales del siglo IV. Los dos quedaron bajo la tuición, la protección de uno de los últimos grandes soldados romanos, que fue Estilicón, que era de ascendencia, y eso también habla mucho de lo que había ocurrido lo que ocurrió en la Roma tardía, ¿no? Este Estilicón era de origen vándalo, era de origen bárbaro, se había romanizado, como muchos oficiales y miembros del ejército y de la administración del Imperio Romano. Eran personas cuyas familias provenían del mundo bárbaro porque se habían romanizado. En otras palabras, eran romanos, pero vean ustedes cómo iba cambiando la estructura demográfica, étnica del imperio. Bien, pero eso es otra historia. La historia de Estilicón se las voy a contar quizá algún día, es muy interesante. El hecho es que se produce esta separación y va aumentando con el tiempo. Hay importantes diferencias religiosas que contribuyeron no solo a separar más, sino que incluso a generar una hostilidad entre las 2 partes. La cristiandad en Oriente empieza a tomar otro camino, otras concepciones teológicas. En ese periodo el cristianismo ya era religión oficial del imperio, ya había estado Constantino, el propio Teodosio la determinó como la religión oficial del imperio era la cristiandad.
y las demás religiones empezaron a ser arrinconadas. Pero en Oriente surgieron variantes. Lo que ahora llamamos la Iglesia rusa ortodoxa es un heredero de esa iglesia cristiana de Oriente, de la parte de Bizancio, de Constantinopla, que se llama Constantinopla porque la fundó Constantino. Constantinópolis, o sea, la ciudad de Constantino. En el lado occidente, otra versión que es lo que nosotros llamamos el catolicismo, eventualmente mucho más tarde. Las diferencias religiosas, como todas las diferencias ideológicas, son mucho más potentes de lo que algunos creen. Hay algunos que cuando examinan la historia siempre creen que los fenómenos mentales, culturales, son, como lo llaman los marxistas, epifenómenos, o sea, una cosa en la periferia, en la superficie, y que las cosas de fondo realmente, las estructuras sociales, la fuerza económica, son lo fundamental. La verdad es que lo fundamental es las representaciones mentales que se hacen las personas de esas condiciones materiales que los rodean, de esa estructura económica, si ustedes quieren, y de cualquier otra cosa, y que las convierten en una interpretación del mundo de la cual surgen determinados motivos o razones para actuar de una forma o de otra, y de ahí emergen las conductas que son las que hacen la sociedad. Entonces las diferencias religiosas no eran una cuestión menor, nunca lo fueron, y generaron muchas diferencias. Una y otra vez se trataba de volver a la unidad. Una y otra vez en la competencia entre quién tenía la primacía teológica y de jefatura de la cristiandad, si Roma, si Constantinopla. En otro momento eran ciudades del norte de África que también tenían sus propias versiones a veces. Hubo un momento en que habían N cantidad de distintos teólogos o príncipes de la iglesia o qué sé yo, proponiendo una nueva versión acerca de la naturaleza de Cristo, la naturaleza de la divina providencia, de la Trinidad, y de esto generaba toda clase de conflictos que a veces se asociaban con temas sociales y económicos de otro tipo. Era un embrollón bastante grande, que no, por supuesto no lo voy a tratar aquí porque no estoy en condiciones, no tengo tiempo tampoco. El hecho es que se fue separando más y más, se fueron convirtiendo en mundos aparte, con relaciones, por supuesto, pero la separación se fue aumentando, y eso con el curso del tiempo, cuando aparece el Islam como una fuerza política y militar fundamental en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia del lado, llamémoslo más o menos occidental del planeta. Lo que pasara en China, en la India, es más o menos otra historia. Aparece el Islam en el siglo VII después de Cristo, y empieza desde un principio, a enfrentarse al Imperio Romano de Oriente, a Constantinopla. El detalle de los enfrentamientos que tuvieron y del ir y venir de las ventajas de uno y otro bando es interminable, es una historia de siglos. Pero antes de seguir con esto y llegar finalmente al capítulo final, ustedes me van a permitir que les recuerde, amigos, SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de profesionales, ingenieros, que examinan la logística de su empresa. Le hacen perder dinero a usted, eficiencia, le ofrecen eso, le ofrecen incluso un plan global logístico distinto, óptimo, y esto le permite manejar su empresa mucho mejor. Hoy en día, en las condiciones de competencia y en las situaciones de dificultad que vive el país y el mundo, pequeñas diferencias de gestión, de eficiencia en cualquier ramo, en este caso la logística, no son cubiertas por una prosperidad general, sino que pueden hacer la diferencia entre sobrevivir e incluso crecer o fallecer empresarialmente. Muy importante la eficiencia en todos los puntos de la cadena empresarial, y uno de ellos muy importante es el movimiento físico de cosas, esa es la logística. SLI Consultores. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage que se especializa en la mantención preventiva para que usted no se quede botado. No olvide una cosa súper simple y elemental. Cuando uno tiene una PAN, no es en la casa, sino que es en un camino, en una carretera, a 5.000 kilómetros de cualquier parte, en una avenida a las 3 de la mañana, una lata, ¿no es cierto? Para que eso no pase hay que prevenir. Para prevenir hay que llevar a un taller como Kaizen Automotriz, que revisan, no sé, no las he contado, pero tengo una lista de este largo de todos los puntos que examinaron del auto de una de mis hijas. Docenas, yo creo que más de 150 puntos distintos, donde está la pieza que hay que cambiar,
cuál es la otra que hay que repararle algo, esta hay que aceitarla, esta hay que hacerle un ajuste, millones de cosas que si no se ven en el momento, tarde o temprano van a manifestarse como pan. Así es que Kaizen Automotriz, amigos, que no lo deje botado su vehículo. Sigo con suplemento Vito, un suplemento para sus mascotas, perros y gatos, que consiste en un suplemento que usted echa al alimento normal que tiene para sus animales, sus pellets comunes y corrientes, y los convierte en un pellet premium, que si usted lo comprara directamente como pellet premium, dos ojos de la cara, carísimo. Amigos, suplemento Vito se vende en el sitio de suplemento Vito, vito.cl, y en muchas mascoterías también lo va a encontrar. Y termino este bloque con conversaciones numéricas. Estas clases que dicta un ingeniero, 3 tipos distintos de clase. 1, reforzamiento, yo diría más que reforzamiento, transformación matemática de los niños a los cuales les va mal en las matemáticas, odian las matemáticas, les vienen arcada cuando ven un libro de matemáticas y les va mal en el colegio. Él los da vuelta completamente, les muestra lo que es realmente la matemática, que no es lo que la gente cree, algo abstruso, difícil y para unos genios superlativos. Nada que ver. Es una cosa, es una manera de pensar simplemente. No es una montonera de fórmulas. Es una manera de encarar el mundo para entender mejor sus relaciones en términos de magnitud específicamente. Es entretenido cuando uno las ve como debe ser, y este profesor hace eso. Los niños las ven como debe ser y se empiezan a convertir en personas que les gustan las matemáticas, y eso cambia toda su vida. No solamente un tema de las notas en el curso de matemáticas. Un jovencito que le odia las matemáticas hasta elige una carrera para arrancar de las matemáticas. Yo he visto cuántos de esos casos. Además, entrega clases para preparación de la prueba de selección en la universidad y programación de computadora, programación, digamos, de software para niños. Usted dirá, ¿pero qué? Programaciones de cosas sencillas, que los niños disfrutan mucho, que con sus propios cabecitas y sus manitos escribieron y después pasaron al computador con lenguaje muy sencillo para que el computador haga lo que ellos querían. Les ordena el mate de una manera increíble, fuera de que los entretiene con algo absolutamente positivo y sano como es preparar la mente para el trabajo ordenado, disciplinado, ¿no es cierto? Ya. Volvamos con lo que estábamos viendo. A lo largo de los siglos, el Islam fue creciendo en esta zona oriental y poco a poco, y a veces muy rápidamente, al principio muy rápidamente, después de a poco, fue invadiendo y apoderándose de territorios que en algún momento habían pertenecido al Imperio de Roma, a la parte oriental del Imperio de Roma. El norte de África, la parte de lo que ahora llamamos Medio Oriente, o sea, las costas orientales del Mediterráneo, donde ahora está el Líbano, Siria, etcétera, Jordania. Cada vez una parte mayor de Asia Menor, donde ahora está Turquía precisamente, zonas después en los Balcanes, los fueron apretando, pero cuando trataban de asaltar la ciudad principal, ahí donde estaba el emperador, Constantinopla, fracasaban. Constantinopla era una especie de fortaleza. Si ustedes ven yo les sugiero que vean mapas sobre esto en Wikipedia. Está expuesta en un lugar y con unos muros, además en cierta parte, que las hacían una impenetrable. Una y otra vez ejércitos árabes intentaron conquistar Constantinopla y una y otra vez fueron rechazados con grandes pérdidas. Siglo tras siglo se empieza a convertir en una obsesión del Islam. Y el más obsesionado de todo, el que finalmente Mohamed, que iba a tomarse Constantinopla, llega en un momento histórico, el siglo XV, en que se está produciendo una revolución tecnológica en cuestiones militares. El uso de la pólvora, el cañón. Hasta ese entonces, ¿cómo se asaltaba una ciudad con grandes muros? Los muros de Constantinopla, que todavía quedan restos de los muros que se fueron creando los emperadores romanos a lo largo de los siglos, son impresionantes. No es que sean tan altos, son macizos, no es un solo muro, sino que en realidad son sistemas de muro. Un muro, después viene un foso, después viene otro muro. Eran impenetrables, inexpugnables. Usted no los podía derribar esos muros con la artillería de la antigüedad, o sea, las catapultas. No podía saltarlas con simple escalera, no había manera. Una y otra vez los árabes eran rechazados. Pero aquí aparece el cañón. Y
En todo este periodo previo, ya casi encima de lo que sería la caída, ambas partes sabían lo que venía y se empezaron a tratar de preparar. Eh, en dos o tres oportunidades, emperadores de Oriente, del Imperio Bizantino, van a Occidente a tratar, viajan a Occidente y recorren corte, incluso alguno llegó hasta Inglaterra para buscar apoyo y ayuda, pero nunca llegaba a nada importante porque estaba este tema religioso. Siempre estaba el tema de, bueno, ok, vamos a apoyarlos con el papado que tenía muchos recursos, con armas, con ejército, vamos a hacer una nueva cruzada para defender Constantinopla contra los infieles del Islam, etc. Pero tiene que haber una unidad de la iglesia alrededor del Papa, de Roma. Tiene que haber, por así decirlo, una rendición teológica de la versión oriental de la cristiandad a la versión occidental. Y ahí será la piedra del tope todo el tiempo. Bueno, amigos, entonces no pasó gran cosa con estos viajes. Era recibido el emperador con mucha pompa, era un personaje importante de una ciudad famosa, la más rica del mundo, etc. O había sido. Pero no pasaba gran cosa. Europa estaba empezando a constituirse su historia propia de otra forma. Ya estamos hablando del primero del siglo XIV, luego el siglo XV. Ya está en otra. El feudalismo está empezando a cambiar, está empezando a desmoronarse. Están emergiendo nuevas fuerzas sociales, económicas, nuevos intereses. Se están creando los estados nacionales que entran en lucha unos con otros. El tema de Constantinopla allá en Oriente era una cuestión como un poco ya exótica. Un poco exótica. Entonces, vamos acercándonos ahora a la batalla final. Los dos bandos se prepararon lo que pudieron. Como les decía, los bizantinos viajaron, el emperador viajó con sus grandes cortes a Occidente en distintas ocasiones pidiendo refuerzos. Y en estos últimos viajes, ya cuando se venía la cosa encima, cuando era claro que el sultán los iba a atacar, consiguieron algunas cosas. Por ejemplo, los genoveses, 3 navíos genoveses fueron contratados por el Papa con armas y provisiones. El Papa envió al cardenal Isidro con 300 arqueros napolitanos. Los venecianos mandaron a mediados del año 1453 800 soldados y 15 navíos con pertrechos. Los ciudadanos venecianos que residían, que eran comerciantes, prácticamente habían obtenido concesiones hacía rato ya en Constantinopla, aceptaron participar en la defensa. Y una de las cosas más importantes, llegó un famoso soldado de fortuna, un genovés, Giovanni Giustiniani, que sería un personaje como para hacer una película, realmente un gallo espectacular. Llegó con 800 soldados acorazados, profesionales de la guerra. En esa época, entre paréntesis, el final de esta historia, el emperador era Constantino XI Paleólogo, que hizo todos los esfuerzos posibles por defender la ciudad, que estaba ya muy debilitada en términos de habitantes. En un momento de esplendor, Constantinopla había tenido 500.000 de habitantes y ahora tenía apenas 50.000. Había entre todo el mundo disponible para sumar a estos refuerzos a los soldados de Giustiniani, a los arqueros napolitanos. Habían entre 5 y 7.000 soldados, muy poco si ustedes imaginan que hay que poner soldados a lo largo de un muro de kilómetros que hay que defender. Por su parte, Mohamed reunió, el sultán turco, reunió un ejército de 100.000 soldados, grande. Eran profesionales. Fuera de eso estaban montones de aventureros que se sumaban a estos ejércitos para agarrar botín, para agarrar algo, y que fueron usados por Mohamed en las primeras oleadas de ataque para ir desgastando la defensa. Los mataron como moscas, pero les sirvieron. Llegó a servir también a Mohamed otro tipo de personaje propio de esta época ya, un ingeniero húngaro, Orbán, que ofreció su servicio al sultán para fundir cañones de un tamaño como nunca antes se había visto. Y él lo hizo. Uno de ellos, el más grande, tenía 9 metros de largo y disparaba un proyectil, no me acuerdo exactamente, lo he visto en alguna parte. Los proyectiles eran unas esferas de piedra, básicamente, de más o menos media tonelada.
Media tonelada volando a 300 o 200 metros por segundo tiene una energía cinética tremenda. Pero no era solo ese cañón, habían otros un poco más pequeños, pero también grandes, y los dispuso apuntando a las partes que ellos suponían más débiles de la muralla. Bueno, el sultán, además, para entusiasmar a sus tropas, les prometió 3 días de saqueo libre, que hagan lo que quieran con lo que pillen, mujeres, niños, qué sé yo, todo. Y el 7 de abril de 1453 empieza el ataque cuando ese cañón gigante dispara el primer tiro en dirección a una parte del muro que es donde está la puerta de San Romano. Los muros tenían unas puertas que se cerraban, por supuesto, en caso de asedio. Y estamos hablando entonces de un muro, amigos, que no estaba diseñado para soportar fuego de artillería. Estaba preparado para soportar el impacto de proyectiles de catapulta, cosas como esa, pero no proyectiles de artillería con una energía cinética mayor. Y ese muro empezó a deteriorarse, no inmediatamente, no se cayó de un viaje ni en ese punto ni en ninguno, pero empezó a desmoronarse por pedazos. Todas las noches los defensores se descolgaban por el muro para rellenar los huecos con los mismos escombros que había producido el disparo. No eran balas explosivas, recordemos, no eran obuses, era simplemente la energía cinética del proyectil volando a buena velocidad lo que hacía el daño. Volvían a tapar los hoyos con barriles, con piedras, con lo que fuera, con lo que se podía. Y mientras tanto, arriba en las murallas estaban los arqueros, los ballesteros, los tipos que manejaban unos cañoncitos chiquititos, así que disparaban algunas balas y para mantener a esta gente trabajando sin que los pudieran liquidar los musulmanes. El 12 de abril, el almirante Suleimán Bailogiu, que trató de hacer algo con su armada, fue rechazado. Después, el sultán intentó un ataque a la muralla dañada en otra parte del muro y fue rechazado. El 20 de abril se avistaron los navíos enviados por el Papa que les mencioné al principio, un navío griego con grano. Atravesaron el bloqueo de los Dardanelos. El estrecho de los Dardanelos está antes de Constantinopla. Hay que ver un mapa aquí para tener más clara la película. Y lograron llegar a Constantinopla. Llegaron con éxito. Después, mientras tanto, no habían ataques en gran escala de los árabes, de los musulmanes, de los turcos. Bueno, a propósito de árabes y turcos, este ejército de Muhammad y el imperio turco en general estaba constituido por toda clase de etnias. Había muchos gente, digamos, occidentales que habían sido cristianos y se habían convertido al Islam. Habían gente, digamos, de Europa. Habían árabes, habían turcos, que es una etnia distinta a los árabes. Aquí se habla de los turcos para mencionar a los árabes. No tienen nada que ver los árabes y los turcos, son de etnias completamente diferentes. Los une la religión común, el Islam, pero son distintos. Esos ejércitos musulmanes estaban formados por muchas etnias. De hecho, el cuerpo principal del ejército turco eran los llamados jenízaros. Era un cuerpo de élite muy bien disciplinado, mucho más disciplinado que los ejércitos occidentales. Yo creo que fue el primer ejército, después del fin de las legiones romanas, el primer ejército realmente disciplinado que ha visto el mundo. Y estaba formado solamente por niños que habían sido criados niños cristianos, niños que habían sido sus padres cristianos, que habían sido comprados, raptados, esclavizados y formados como como musulmanes y formados como soldados del sultán, eran étnicamente europeos. Así que se quede claro entonces que este era un ejército muy multifacético, multirracial, podríamos decir. El imperio turco era multirracial y siempre lo fue. No habían hecho uso de este ejército multirracial en masa, sino que con mucha inteligencia Muhammad primero se dedicó simplemente a hacer el trabajo previo de ir deteriorando los muros con este bombardeo que era incesante.
En algún momento trató de hacer algunos ataques con una torre de madera. Ustedes habrán visto en películas esas torres para acercarse a los muros y que a la misma altura las tropas entraran a las murallas, pero un comando bizantino salió en la noche y les quemó la torre. Y se estaban defendiendo muy bien. Pero esto no podía durar. Tenemos a un lado un ejército de 100.000. Tenemos al otro lado 5.000, 6.000, sumando todos, los genoveses, los arqueros napolitanos, los griegos, qué sé yo, los venecianos. Pongámosle 10.000, cuando mucho. Estaban superados por 1 a 10 más o menos. 1 a 10. Entonces, la única gran defensa que tenía Bizancio eran los muros. Esa era su defensa y siempre había sido. Pero finalmente se decide que el 29 de mayo va a ser el día del ataque total global con tutti. El día previo, entonces, a la batalla final, que parte al amanecer del 29, el campamento musulmán, que está a una distancia, por supuesto los muros, estaría más o menos unos medio kilómetro, 1 kilómetro de distancia, hace sus abluciones religiosas, se preparan. En Constantinopla se celebra la última misa de la historia de Constantinopla. A pesar de las diferencias que habían entre unos y otros, desde el punto de vista religioso y todo lo demás, las desconfianzas que habían con los cristianos, con los latinos, como llamaban los griegos, a los que provenían de Europa, por muchas razones que son para otra historia, esa última noche, en la víspera del último asalto, se olvidan todas las diferencias y todos se reúnen en Hagia Sofía, esa gran iglesia que ahora la convirtieron en mezquita. Se reúnen todos, se dan el beso del adiós, se abrazan y se preparan para la batalla final. Y la batalla final partió en la madrugada del 29 de mayo, con un ataque total en que lanza primero en oleadas a estos grupos anexos al ejército principal. Algunos de ellos se llamaban no me acuerdo, Bachabusik o algo así, no me acuerdo bien, pero toda clase de personajes que no tenían, digamos, la misma capacidad militar que los profesionales, pero que podían combatir y que eran números, y asaltan y los acribillan a flechazos, a balazos, a bombazos, con fuego griego, desde la muralla los aniquilan. Entonces, pero van gastando a las tropas de defensa de Constantinopla, y luego en algún momento ya llega la fuerza principal de Mohamed, la fuerza principal, y aquí pasa algo que les voy a contar después que me refiera, amigos, a mi último bloque. El capítulo final es muy emocionante. Don't go away. Barbería Le Moustache. Ahora que están de moda en los hombres, no sé si corresponde todavía usar la expresión hombre hoy en día o no sé. Pero, en fin, estas criaturas que usan barba y bigote, que son la mayoría, hoy en día la barba y bigote es lo que predomina, y por lo tanto han surgido en todas partes. Yo he visto cerca de mi barrio incluso barberías, pero estas barberías Le Moustache son muy especiales porque han creado un clima dentro de la barbería distinto. Usted da un paso dentro de la barbería y es como que cruzó en una película de ciencia ficción un portal del tiempo y está en 1923. En una barbería de esa época, con esos sillones de esa época de mármol, con unos pedales que subían y bajaban. Los barberos están con unos delantales blancos, está cantando un cantante del año Ñauca. Usted entra a principios del siglo XX, lo va a pasar súper bien, es súper entretenido el ambiente. Obviamente que hay puros hombres, los barberos, los clientes, se conversa, se chacotea, se cuentan chistes, lo va a pasar muy bien. lemoustache.cl, entre ese sitio, averigüe la dirección de los locales que tienen varios, y vaya conociéndolos. Sigo con Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo muy especial porque no se limita a tener un paquetes preconfeccionados de destinos para que usted elija cualquiera, sino que al revés, usted llega con el paquete que usted se hizo, o más bien dicho, con el destino al cual usted quiere llegar, sea cual sea. Estambul, por ejemplo, no sé de dónde.
Y ellos le van a preparar el paquete aunque no haya ninguna cosa preparada de antemano. Le van a preparar el viaje, los vuelos, los hoteles, el transporte del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto, los guías, los restaurantes que hay que ir, el paquete completo para que no llegue usted a dar bote como le pasa a muchos turistas que creen que hoy día no es necesario la agencia de turismo, yo me las arreglo con el internet y Dios mío, he conocido una historia de gente que no ha tenido que dormir, digamos, en un banco en la plaza porque resulta que no había hoteles y no supieron dónde reservar y a dónde ir. Amigos, agencia Nuevo Destino. Sigo con Oxybiota, este producto que elimina los malos olores gracias a una colonia de bacterias que usted produce mezclando un polvito que viene en un sobrecito, en una cacerola con agua, por ejemplo, y con eso usted lo vierte donde hay los malos olores y se acabó el problema, porque las bacterias que produce se despierten y se desarrollan en este caldo que usted preparó, destruyen las que inician la descomposición. La descomposición es la que trae los malos olores. Si nadie produce descomposición, nadie produce, por lo tanto, malos olores. Estimados amigos, Oxybiota. Segunda opinión clínica. Muy importante, amigos, si usted tiene un problema de salud que va a durar mucho tiempo y quizás toda su vida, y bueno, ya un médico le dijo que tiene que tomar tales cosas, tales otras, y chao. Bueno, aquí esta segunda opinión clínica hace mucho más que eso. Le da un cuadro global de su situación, le dice cómo tiene que encarar su vida en general con respecto a este problema de salud, y hace lo que hacían antes los médicos de cabecera que ya no existen, se murieron todos o jubilaron. No, hace tiempo que se murieron. Hoy la medicina funciona de otra manera. Esto es una especie de segunda opinión, el médico de cabecera, expertos que le van a decir, mire, usted tiene que vivir así, usted tiene que tratar de moverse de esta manera, usted tiene que comer a tales horas mejor, o no haga esto, o haga lo demás allá, qué es lo que puede enfrentar más adelante. Un cuadro global, amigos míos, que normalmente hoy en día la medicina no entrega. Segunda opinión clínica. Y sigo con USA Inmobiliario, una empresa que le da oportunidad a usted, ahí está la dirección, para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, como una oferta que hace tiempo que le estoy mencionando, que es el proyecto inmobiliario The Ryder en el barrio Wynwood, en Miami. Allá los departamentos que usted compre, cualquier departamento está ocupado prácticamente siempre, el 90% del tiempo, así que usted no va a perder nunca plata. De hecho, la renta anual que dan estos departamentos es around $25,000. Fuera de eso, van subiendo de valor estas propiedades, de manera tal que la inversión es segura por todos lados. Y hay otras, y siempre hay otras opciones también de inversión en USA Inmobiliario. Sigo con gigenaproducciones.com, una academia de música que da clases online de un montón de instrumentos, piano, teclados, guitarras, flauta traversa, flauta dulce, saxofón, contrabajo, batería, voz, montones de cosas, hasta el ukelele, un instrumento muy curioso de cuerda, se parece a la guitarra o al banjo. Ok, clases online son muy productivas, son muy cómodas, son muy potentes, y si usted tiene alguna duda, si le pueden servir, si le pueden gustar, póngase en contacto con gigenaproducciones.com y pida una clase de demostración entera, ¿no? No son 5 minutitos nomás con una sinopsis de la clase, sino que la clase completa, amigos, y usted está calando la sandía bien. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que solo se encargan de temas penales, o sea, los temas más serios que contempla la legislación. Si usted está imputado en un tema penal, usted puede, si pierde el caso, ir a dar a la cárcel. Así es que mejor será que se ponga en contacto con abogados penalistas, y sobre todo si son los de González y compañía, que son muy conocidos, muy famosos porque han ganado casos muy importantes. Bueno, atacaron entonces los musulmanes con lo mejor que tenían, con sus genízaros. Habían pasado horas. Estos soldados, coraceros de Giustiniani, los arqueros, por supuesto habían sufrido pérdidas, bajas, estaban agotadísimos, pero se seguían defendiendo, seguían rechazando, tirando para abajo a los asaltantes, haciéndolos pedazos, pero iban teniendo baja y estaban muy, pero muy agotados. Y en un momento determinado se produce algo muy, pero muy decisivo, que quizás cambió el curso de la historia. Un proyectil hirió gravemente a Giustiniani, que había sido el hombre
el alma de la defensa había sido puesto por el emperador Constantino XI precisamente a comandar toda la defensa, lo puso a cargo de toda la defensa, era un militar entrenado, experimentado, duro, un veterano. Era el alma, no solamente el alma táctica, sino que el alma, el espíritu, para seguir peleando a pesar de estas masas y masas que llegaban, los destruían y volvían, llegaban más masas, un poco al estilo ruso, digamos, y es herido, y se hace retirar de las muros, a pesar de que Constantino XI le pide por favor que se quede, y con eso se empieza a desmoronar la moral, y en vista además de este ataque incesante que no terminaba nunca, el hecho es que la defensa se desmorona y finalmente los turcos logran entrar a la ciudad. Y en el momento que están entrando a la ciudad, como les he contado en alguna oportunidad, el emperador Constantino XI, con su círculo íntimo, diríamos ahora su círculo de hierro, los amigos más cercanos, entre ellos un caballero español, el único caballero de España que fue a esta cuestión, que fue a Constantinopla a ponerse a las órdenes del emperador y que no se separaba de él. Con ese caballero, no me acuerdo el nombre, y los demás, Constantino saca su espada y se va al medio de la batalla, allí donde están entrando los turcos, y nunca más se supo de él. Desde luego murió, pero los muertos eran pisoteados, cortados, reventados, no había manera, nunca después se reconoció. Se buscó el cuerpo de Constantino XI, pero nunca se le encontró. Y como nunca se le encontró, los griegos, que es un pueblo poético dentro de todo, creó una leyenda. Dicen que Constantino XI está durmiendo y que cuando despierte, Grecia va a recuperar Constantinopla. Bueno, ojalá que despierte, pero va a ser un poco difícil que recuperen Constantinopla. Hace rato ya que es una ciudad que ya ni siquiera se llama Constantinopla, es Estambul. Estambul es una ciudad turca y la catedral de Hagia Sofía, Santa Sofía significa eso, Hagia, cuya última misa fue ese 28 de mayo de 1453, es una mezquita ahora. No va a despertar Constantino XI, un adecuado final para el último emperador de Roma. Porque quiero insistir en este punto, los bizantinos hasta el último día se consideraban romanos, parte y herederos del Imperio Romano. El Imperio Romano para ellos muere el 29 de mayo de 1453. Una historia, por lo tanto, si tomamos eso, lo tomamos así, de esa manera, podemos decir que Roma, la historia de Roma, de la cual voy a hacer un cursillo, una charla, en algún momento la estoy preparando, créanme, que podríamos decir parte en el año, por ponerle una fecha, más o menos 750 a.C., sumen. Estamos hablando de, pongamos 500, que es el momento en que se expulsa a los reyes etruscos. Estamos hablando de 2000 años. Una historia de 2000 años termina el 29 de mayo de 1453 con el último emperador romano cayendo, luchando con sus cercanos, porque era preferible morir. Y yo lo entiendo, sientan. O sea, póngase usted, a menos que usted sea un cobarde de mierda, o sea, un tipo que es el único que piense que lo más valioso es seguir respirando en este mundo. Usted va a morir el Imperio Romano, nada menos, va a morir una historia de 2000 años y usted va a seguir viviendo en alguna parte de alojado, de allegado. Usted muere, usted pelea hasta el final. Eso fue lo que hizo Constantino XI. No todos lo hacen, eso sí, a pesar de estas razones, no todos lo hacen, y fue una adecuada muerte para el Imperio Romano que haya sido así, en pelea, dando una dura pelea que les costó carísimo a los turcos, y así, con la espada en la mano. Ahora, libros, amigos, que les voy a mostrar. De la caída misma, de la batalla final, estos dos, que se los he mostrado antes. La caída de Constantinopla, de un gran historiador británico, Runciman, y 1453, ese es el título, basta con eso, la Guerra Santa por Constantinopla y el choque entre el Islam y el Occidente, Roger Crowley, 1453. Ahora, si ustedes quieren saber más del Imperio Bizantino, desde su inicio, con la creación, podríamos decir, una manera de hablar, desde la fundación de Constantinopla, que tiene una fecha determinada. Bueno, hay una trilogía, aquí les voy a mostrar un libro nomás para que los tres,
Bizancio, de John Julius Norwich, que es muy entretenido. Este era un escritor británico, para variar, un historiador muy entretenido. A él no le estaba tan interesado en investigar nuevos hechos, descubrir unos restos nuevos, unos azafates que cambian una fecha o algo, sino que en contar la historia de forma entretenida. Es una trilogía, Penguin Books. Este es el que saqué, es el apogeo de Bizancio, pero por supuesto son 3. Y luego tenemos un clásico, este está en francés, Histoire de l'État byzantin, de George Ostrogorky, pero seguro que está en todos los idiomas porque este es un clásico. Está claramente que debe estar en inglés. Yo lo tengo en francés porque lo compré en Francia hace muchos años, lo tengo lleno de notas. Es la obra clásica en la materia, pero una obra más moderna que esta, muy completa, es esta de Warren Treadgold, una historia del Estado bizantino y de la sociedad y del Estado bizantino. Este no tiene tantas notas, varias notas. Este lo voy a leer de nuevo algún día si es que me alcanza el tiempo, que ya me está quedando poco tiempo para tanta relectura. Estos 2 libros entonces son para la historia del imperio en su conjunto. Estos 2 libros, y este también de su conjunto, y estos 2 son la caída. Hay otros más. Yo tengo varios más, pero ¿para qué se los voy a mostrar todos? Y ya que estamos mostrando libros, que le he mostrado el libro también de este teniente coronel, el señor Crespo, ¿por qué no les voy a mostrar el mío, debut y despedida, amigo, que ya va quedando como el 40% de la edición nada más, si es que no menos, porque ayer hice un cómputo basado en anteayer y hoy día se han vendido otro montón de libros, así que queda menos y menos y menos, debut y despedida. Esto no es la caída de Constantinopla, sino que es la caída de la ilusión revolucionaria de una generación que creyó que venía, digamos, Y aquí empiezo precisamente, le voy a leer mis primeras líneas de este libro. Dice así: la ilusión revolucionaria, bautizada a transformaciones profundas, de una generación que en su arrogancia todavía hoy pretende, pese a sus falencias, refundar el país, ofreció su más notoria y rotunda manifestación de estar muerta la semana cuando murió y se sepultó a Sebastián Piñera. Así empieza. Ya, amigos míos, eso sería todo para mañana domingo. No sé qué les voy a mostrar, presentar. No tengo la menor idea. Voy a ponerme a pensar ahora apenas corte el computador y trataré, como de costumbre, aunque parece que no ha tenido mucho éxito, en buscar un personaje o un evento, alguna cosa que les parezca a ustedes interesante y que naturalmente, así como los programas los sábados, esté por fuera de la rutina de toda la semana de la política nacional. A ver si me acompañan un poco más, pero sean los que sean, yo voy a seguir haciendo este programa, aunque sea para 10 personas. Esa es mi decisión final. No voy a depender del número de asistentes. Voy a ir a pérdida, pero lo voy a seguir haciendo porque creo que las personas que con tanto entusiasmo y me alientan a que siga haciendo el programa, que les gusta mucho, que esto, que lo otro, yo creo que merecen que yo siga haciendo este esfuerzo. No los voy a dejar botados. Si les gusta mi programa, voy a seguir haciéndolo hasta que no quede ninguno. El día que no haya ningún visitante, ahí sí, no lo hago más. Ya, nos vemos mañana. Chao.